Hola, soy Mariela Reyes, estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación de la ULAD. Para mí es un gran honor compartir con ustedes en este espacio virtual y poder presentar el proyecto de tesis doctoral que estoy desarrollando y que considero que es un tema muy importante. Y se trata sobre competencias del docente universitario en ecosistema digital de aprendizaje, estudio fenomenológico en el contexto venezolano. En los últimos años, la tecnología de información y comunicación, específicamente el Internet, que con sus plataformas y aplicaciones han causado gran impacto en la sociedad, incluyendo los diferentes paradigmas educativos, donde se pueden encontrar ecosistemas digital de aprendizaje que influye a la sociedad del conocimiento. Desde esta perspectiva resulta el interés la observación relacionada a las competencias del docente en ecosistema digital de aprendizaje y el uso de las herramientas tecnológicas. Es por ello que el presente estudio está estructurado de la siguiente manera. Momento 1, aproximación al objeto de estudio. Un momento 2, fundamentación epistemológica de la investigación. Y un momento 3, contexto metódico. Momento 1, aproximación al objeto de estudio. Ideas sobre la realidad a ser estudiada. Con la dinámica cambiante que experimentamos desde el nacimiento y continuo desarrollo de las TIC, que llegaron a incorporarse en la cotidianidad, en lo social, en lo laboral y en lo educacional, el docente se enfrenta con una población estudiantil que utiliza estos recursos para informarse, comunicarse y educarse. Existen docentes y sobre todo universitarios que tímidamente poseen experiencias con el uso del Internet y de los equipos de computación para procesar y transmitir información a sus estudiantes. Sobre este particular, Dedes y Montero describen todo lo relacionado con los aspectos y competencias y los conocimientos que deben desplegarse en los actores y protagonistas del proceso educativo, siempre y cuando sean mediados por las tecnologías de información y comunicación. En este orden de ideas, la adaptación del docente a la nueva realidad social que se vive hoy en día, ante lo cual no puede ser ajeno ni indiferente, sino que amerita dentro de sus posibilidades desarrollar competencias mediadas por las tecnologías. Todo ello recae en las observaciones realizadas por la investigadora en las universidades de América Latina y el Caribe, específicamente las venezolanas. Se han insertado en todos los niveles educativos el uso de las TIC, que enmarca el ecosistema digital de aprendizaje para que le permita al docente adquirir competencias para utilizarlas en su planificación dentro de las actividades académicas. En este sentido, aún existen docentes con poca experiencia en utilizar estos recursos tecnológicos. Tal es el caso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador e Instituto de Mejoramiento Profesional de Magisterio, que al momento de hacer entrega de la carga académica, los docentes elaboran un plan de evaluación donde indique los recursos a utilizar y se observa la ausencia de las herramientas tecnológicas, situación problematizada para la universidad debido a que algunos docentes poseen poca experiencia en la utilización del Internet, equipos de computación, teléfonos inteligentes, entre otros. Cabe destacar que es en la experiencia y cotidianidad del docente que se observan sus competencias. De acuerdo a lo anterior, se recolectará información acerca de las competencias del docente en la utilización de los ecosistemas digital de aprendizaje de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador e Instituto de Mejoramiento Profesional de Magisterio. Este paradigma de aprendizaje se utiliza por los continuos cambios sociales, laborales, institucionales, organizacionales y educacionales en función a la dinámica cambiante y desarrollo tecnológico en el mundo. En consecuencia, la investigación se proyecta a desarrollar una construcción teórica que fundamente el posicionamiento del docente con respecto a las competencias en ecosistema digital de aprendizaje en el contexto venezolano. Debido a esta realidad descrita, se plantean las siguientes interrogantes.
¿Cuál es la posición que adoptan los docentes desde la utilización de los ecosistemas digitales de aprendizaje en el contexto universitario venezolano? ¿Cuáles son las características de las competencias del docente en ecosistema digital de aprendizaje en el contexto universitario venezolano? ¿Cuál es la situación actual de las competencias del docente en ecosistema digital de aprendizaje en el contexto universitario venezolano? Intencionalidades investigativas. Como intencionalidad general, tenemos como generar una construcción teórica fenomenológica que fundamente el posicionamiento del docente con respecto a las competencias en el ecosistema digital de aprendizaje en el contexto universitario venezolano. Específicas, develar la posición ontoepistemológica que adoptan los docentes desde la utilización de los ecosistemas digital de aprendizaje en el contexto universitario venezolano. Caracterizar al docente con respecto a las competencias en ecosistema digital de aprendizaje en el contexto universitario venezolano. Interpretar la práctica educativa universitaria desde las competencias en ecosistema digital de aprendizaje en el contexto universitario venezolano. Justificación del estudio. A través del presente estudio se busca el desarrollo de una construcción teórica que fundamente el posicionamiento del docente con respecto a las competencias en ecosistema digital de aprendizaje en el contexto venezolano. Por lo tanto, se justifica en consecuencia una serie de aportes y entre ellos se citan el aporte social, que parte de una visión teórico-fenomenológica, el aporte teórico, que servirá de guía y orientación para otras investigaciones, y el educativo, donde se abrirán nuevos campos en las investigaciones. Y el metodológico, los resultados servirán de base para futuras investigaciones. Cabe destacar que este proyecto de investigación está registrado en la línea de investigación de la ULAD, Fundamentos y Gestión de la Enseñanza y el Aprendizaje. Momento 2. Fundamentación epistemológica de la investigación. En este apartado se despliega una visión general del entramado conceptual que conectará a las teorías que sustentan al estudio, como la teoría del aprendizaje en la era digital. Tenemos la teoría del conectivismo o aprendizaje conectivo, donde Siem en el 2004 explica su teoría, el efecto y dominio de las tecnologías que ha tenido ese dominio sobre la sociedad y en la manera en que se vive, se comunica y se aprende en la actualidad. Vale la pena decir que se trata de una teoría que describe cómo se genera el conocimiento en la era digital. Por otro lado, Rubio describe en esta teoría el acto de formación y redes ecología como las externas, que son las personas que utilizan las redes sociales, los blogs, los wikis, entre otros, que configurará la red externa de aprendizaje personal y las redes internas internas de red cognitiva, que actuará como soporte del proceso de interpretación o creación de conocimientos a nivel individual. Constructo teórico. Para comprender el significado de competencia se abordará a la idea generalizada y caracterizando al perfil del ser humano de acuerdo al desarrollo de habilidades y destrezas profesionales y no profesionales. Asimismo, ecosistema digital de aprendizaje, conceptualizando este ecosistema, se indica a partir de las premisas de que el aprendizaje se produce a lo ancho y largo de la vida. En la inclusión de las TIC, en la educación universitaria se presenta una gama de beneficios como la posibilidad de conectar con personas con intereses educacionales.
Momento 3, contexto metódico. En este apartado se describe la forma, cómo se observará desde el punto de vista metodológico el fenómeno, para conocer la realidad acerca de las competencias del docente en el ecosistema digital de aprendizaje de los docentes de la UPEL y MPM, para comprenderlas desde la postura de los actores universitarios implicados. La fenomenología hermenéutica utilizada por Jesús Leal será utilizada bajo el criterio de Jesús Leal y su fase. La selección del objeto de estudio son 3 profesores de la UPEL y MPM. Los criterios geográficos serían San Carlos, Estado, Cojedes. Cabe destacar que esta investigación está inclinada bajo el paradigma interpretativo y se expresa en un lenguaje cualitativo. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. Se realizará una entrevista abierta con preguntas directas y no estructuradas. La técnica a utilizar sería la observación participante. El instrumento a aplicar sería el diario de campo. Estrategia de análisis de información. Luego de la aplicación de la técnica de recolección de datos, el investigador va acumulando varias informaciones para luego ser abordada de forma sistemática, orientado a generar una construcción teórica y establecer relaciones entre ellos, constituyéndose esta metodología en un camino para llegar de modo coherente a la teorización. De allí que se utilicen ciertas estrategias para consolidar este fin. Entre ellas tenemos la categorización, señalado por Jesús Leal en el 2011, la recolección y revisión de información a través de diferentes entrevistas con el grupo de estudios, de manera que la categorización van emergiéndose y repitiéndose hasta su punto de saturación. Y la triangulación representa un procedimiento que permite situar una posición específica respecto a los objetos o puntos definidos. Para finalizar, traigo por acá para compartir con ustedes un mensaje de mi autoría y se describe de la siguiente manera. Un docente universitario no puede ser indiferente a la evolución tecnológica, debe adaptarse a la realidad social del momento. Esta es toda mi presentación. Quiero dar gracias a la profesora doctora Belkis Mejía, que es mi tutora y que ha venido atendiéndome, haciendo ese acompañamiento en la construcción de esta tesis doctoral, que considero que es muy importante porque la realidad social que vivimos hoy en día es la era digital, la era de la tecnología. El día a día se nos ha convertido en una manera tecnológica donde todo el ser humano utiliza estas herramientas para informarse, educarse, comunicarse, expresarse. Bueno, ¿qué podría decir de la tecnología? Es una herramienta súper poderosa que se pueden aplicar en todos los niveles educativos. Hoy en día imagínense, con esta pandemia podemos utilizar esta red, sobre todo la red más grande del mundo, que es el Internet, para poder atender a todos esos estudiantes a través de la educación a distancia. Y por eso que digo que el docente no puede ser ajeno ni indiferente a esta evolución tecnológica. Debemos capacitarnos día a día para poder atender a todos esos estudiantes que nacieron en esta era digital, que utilizan estos medios para conectarse a través de esta red
que es como que esta red tan poderosa que es el Internet.